Aquí está donde quedó la bolita. La verdad es que usted sabe el gusto que me da algunos libros. Este me da mucho gusto porque hace algunos meses conocí a Leonardo a partir de una recomendación. Leí una cosa que había escrito en Animal Político. De ahí fui y corrí a buscar su tesis. Encontré su tesis, un día lo invité aquí y pues unos meses después hay esto, que es su tesis escrita para usted, cosa que me da mucho gusto. Leonardo, primero, felicidades. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y luego, Leonardo, te quiero preguntar ahora, porque tú y yo en el programa hablamos de otras cosas, en el noticiero, ¿de dónde surgió tu idea de dedicar tu tesis a esto? Es decir, a ver cómo gastamos el dinero. Pues de entrada debo decir que esta no era mi preocupación inicial, porque yo me había ido con una finta con la cual mucha gente se iba, que es... Eso fue cuando estaba estudiando la maestría. Cuando estaba estudiando la maestría, yo creía que la parte importante del dinero era pues, lo que pasa en Cámara de Diputados. No vemos que siempre hay un montón de algarabía y de atención a lo que pasa ahí. Y pues yo quería estudiar cómo se hacían las negociaciones ahí, porque decía, pues ahí se determina cómo se gasta. Y literalmente fue una combinación de empezar a buscar, ¿no? Porque el primer paso para saber que estás en el lugar correcto es, bueno, voy a ver este documento, voy a ver los números en los cuales se cristaliza, y había escuchado remotamente de la cuenta pública. Empezar a contrastar esos números fue lo que me dio la curiosidad, y la verdad quien participó también aquí fue mi director de tesis, que es Mauricio Merino. ¿No? Pero entonces tú empezaste en la Cámara de Diputados, digamos, dijiste, vamos a ver cómo decide el presupuesto de la Cámara de Diputados. Claro, presuponiendo que ahí estaba el negocio. Y la frase de Mauricio Merino, que cambió todo, me dijo, querido, ahí no está el negocio. No, el punto está en el cambio que hay después de. Y además me lanzó una segunda parte más desafiante. Me dijo, no hay mucho sobre eso. Casi no se le pone atención, pero ahí es donde está el detalle. Es decir, para que nos entienda muy bien la gente que nos está viendo y que no te ha escuchado conmigo en el noticiero, cuando vienes a presentarnos casos específicos. Por ley, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto con el cual funciona el gobierno. Y lo que pasa cuando el gobierno lo gasta es otra cosa. Es otra cosa. Los números son brutales. Exacto. ¿No? ¿De qué tamaño es la diferencia, digamos, de qué dijo la Cámara de Diputados y qué hace el gobierno? Hay dos fenómenos. Primero, se gasta más y luego se gasta diferente. En el se gasta más, cuando yo vine contigo la primera vez en enero, se hablaba que el último año había 222,000 millones de pesos de gasto adicional. Todavía no salía la cuenta pública de 2016. Esa ya salió, ya está en el libro. Y la diferencia de ese año es que gastamos 613,000 millones de pesos más de los que estaban presupuestados. 613,000 millones de pesos más. Es decir, bueno, pero no se supone que la Cámara de Diputados es la que tiene esa facultad. Pues lo que pasa es que lo que se aprueba en el presupuesto, y eso es lo que le da el nombre a este libro. ¿Y dónde quedó la bolita? Y el de abajo, presupuesto de egresos ficticio. El ejercicio que está ahí, pues es muy diferente, porque a los diputados de entrada, a los que les interesa el presupuesto, usualmente les interesa solo una parte muy chiquita, ¿no? Y cuando hay temas de corrupción, también vemos que está en el fondo de los moches, vemos que hay los bonos navideños de los diputados. Entonces no hay incentivos muy claros para meterse a revisar las cuentas del gobierno. Y además, pues tampoco tienen la expertise que tiene Hacienda. Porque también hay un problema de expertise, digamos, ¿no? Claro, de gran información que tiene Hacienda, porque ellos saben cuánto tuvieron el año pasado, tienen los cálculos. Y entonces aquí hay un juego muy interesante en el cual Hacienda manda muchos cálculos a la baja, sabiendo que a final de año va a tener más dinero. En este último año son 613,000 millones. Otro de los números importantes es la suma. Si sumamos desde 2000 hasta 2016 la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado realmente, hay 4.1 billones de pesos más. Esos son 20 puntos del PIB o 100 veces el presupuesto de la UNAM. Pero a ver, hijo, 100 veces el presupuesto de la UNAM. Entonces, cuando nos dicen, oigan, vamos a recortar, y entonces todos acaban y ellos mandan una propuesta de presupuesto menor, la Cámara de Diputados medianamente se disciplina y aunque gastan un poquito más, es menor que el año pasado, luego todo eso desaparece en el camino. Y luego todo se va, exactamente. De hecho, esa es pues lo que
despertó todo esto. No, como bien mencionas, pues yo aparecí en tu radar por un artículo Así nacional es. político. Y fue porque el presidente salió a decir en un mensaje en televisión nacional, ¿qué hubieran hecho ustedes? El gasolinazo implica 200,000 millones de pesos, no podemos hacer frente a esto. Y además, dijo, ya hicimos un recorte de 190,000 millones de pesos. Pues ni recorte, ni es no era inevitable el costo del gasolinazo, tanto así que en 2016 gastamos 3 veces esa cantidad. Ahora, ese era el fenómeno de la tesis. Algo que me gusta o sería importante decir es que este libro se ha alimentado de lo que hacemos tú y yo cada 15 días. Exacto, porque a ver, entonces, Cámara de Diputados que debería revisar, no revisa. ¿Y luego? Y luego hay otras autoridades que intervienen en los siguientes elementos del juego, que es la Auditoría Superior de la Federación. Que ellos revisan la cuenta pública, hacen un informe que entregan a la Cámara de Diputados. Los últimos 9 informes no están dictaminados. Eso quiere decir que ni la Cámara de siquiera lo Diputados revisaron, no hay dictamen, no hay nadie lo dictamen, revisó. no dicen nada. Y entonces el problema es que la Cámara de Diputados, pues en realidad está tirando a la basura todo el trabajo de la auditoría. Otros números que hemos sacado por acá es que, por ejemplo, todos los años que lleva operando la Auditoría Superior de la Federación, solo 4 de sus asuntos han sido resueltos por la PGR, de más de 800 Sí, es denuncias decir, tú penales. puedes hacer No lo pasa que nada. se te pegue la gana. Ahora, Hacienda te dirá, a ver, este país tiene que funcionar. Los diputados hacen un merequetengue terrible ahí, no tienen idea de verdad qué se tiene que hacer y cómo gastar, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que arreglar las cosas porque el expertise lo tenemos Está nosotros, de este ¿cierto lado. o no? Pues ahora ellos dicen que es expertise, el problema es que los resultados que vemos pues no demuestran esa expertise. Ah, bueno, pero eso habría un contrafactual, ¿no? Que es, no sabemos qué pasaría si, Si no si se estuviéramos gastara haciéndolo como así. dice la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, porque nunca ha pasado así. Y una parte interesante que es de historiografía es, todo esto sucede con estricto apego a derecho, como les encanta decir, porque hay una figura que se llama adecuaciones presupuestarias. Las adecuaciones presupuestarias, ¿sabes desde cuándo existen? Desde 1917. Desde entonces. Desde entonces. Y pues nos pasó Y eso la no lo tienen que transición. pasar a diputados. O sea, no tienen que aprobar No tienen que diputados. aprobar. Luego se los informan, pero no lo tienen que aprobar Exacto. diputados. Esa es la parte por la cual el subtítulo de este libro también es cómo el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero. ¿Por qué? Esas modificaciones al gasto no se le preguntan a los diputados, no se informan sino hasta que sale la cuenta pública el año siguiente. Y tiene 100 años este esquema. Nos pasó la transición, nos pasó el regreso del de antes y seguimos igual que... Ahora, 100 dime una años. cosa. Esto surgió de una tesis de maestría en una institución del tamaño y de la calidad del CIDE. ¿Cómo lo convertiste en libro? Creo que... Porque, o sea, la verdad es que yo ya me lo eché, yo platico con Leonardo muchísimo y está para que usted lo lea, para que lo leamos cualquiera de nosotros. Entonces, pero ¿cuál fue tu reto? Es decir, cuando te llamó, ¿qué fue? Random House, te dijeron, ¿por qué no haces un libro de eso que te hemos estado escuchando y viendo? ¡Pum! ¿Cuál fue tu reto? Creo que mi principal reto es tratar de expresarlo. Uno de mis profesores decía, no sabes nada si no se lo puedes explicar a tu abuelita. De hecho, lo decía Nacho Marván. Eso decía Nacho Marván. Eso decía Nacho Marván. Bien. Si no se lo puedes explicar a tu abuelita, no lo sabes de verdad. Y entonces, el reto pues ha sido ese. Afortunadamente, hacer esto me ha obligado a que precisamente no sirve de nada la academia que no baja un pie a la realidad. No sirve de nada también el político que no entiende lo que está pasando. Exacto, Entonces hay que es lo hacer mismo. un ejercicio de comunicación completito. Y este libro es eso. Y es una Es cosa que más. reescribir, fue reentender tu tesis, digamos, tú mismo, ¿no? Y un poco Claro. reescribirla. Y después, por supuesto, aumentar cosas que en la tesis no estaban, ¿no? Por supuesto. Y creo que también es más fácil de lo que parece por una simple razón. Tenía que detenerme a explicar todo. Y entonces todo lo que daba por sentado, no decir cuenta pública, que en la tesis es muy sencillo, acá merece Sí, tus lectores de dedicar tesis qué es la saben cuenta. perfectamente Claro. que es una cuenta pública, ¿no? Y entonces acá hay que regresar otra vez a lo básico y decir, a ver, tú ciudadano, para que entiendas esto, te voy a explicar qué es la cuenta pública, qué es el presupuesto, cómo es el ciclo, quiénes intervienen. Y entonces, pues eso es algo que se hace todos los días cuando tratas de explicarle a alguien. Te dijo Mauricio Merino que no había mucho de esto. ¿Por qué crees que nadie se había metido tan profundamente eso? Aquí hay una combinación que probablemente los que saben, pues no tienen ningún incentivo para sacarlo hacia afuera, porque la mayoría de los que conocen este fenómeno son los propios administradores, los propios políticos. Y creo que también era una falta de cultura ciudadana, porque hasta antes de esto solamente había un par de trabajos que se hicieron en 2014, de México Evalúa y de Luis Carlos Ugalde, y para atrás, nada. De hecho, la fuente en la cual yo me baso para este libro es un texto de 1999.
que hablaba de ese fenómeno de manera vaga, pero no hay más. Pero ¿por qué era? Porque, digamos, ¿se asumía que se gastaba bien? ¿O se ve a Hacienda como estos todopoderosos que no, pues ellos sabrán en qué gastan nuestro dinero? Creo que es una combinación en la que primero creíamos que lo que se presupuestaba ahí reflejaba una realidad. Y pues muy pocas veces, dada la temporalidad del documento, porque pues, el hecho de que aparezca hasta abril del año siguiente, cuando tú ya estás negociando, ya estás preparando para nuestro presupuesto, ya ¿no? que Es importa. decir, o sea, los tiempos se apretaban para hacer otra cosa, digamos, ¿no? Claro. Y el otro, pues que también hay una especie de pacto de silencio político que... Porque todos ganan, ¿no? Todos ganan. Eso es muy importante. Claro, porque hay un capítulo acá que se pregunta, ¿los legisladores fuera o dentro del juego? Porque esta lógica es la que explica también que una cuarta parte del presupuesto de la Cámara de Diputados se asigna de manera discrecional. Los coordinadores parlamentarios hacen lo que quieren con las partidas que ellos tienen en sus manos. Mi partida, para mí tal, eso voy a hacer lo que quiera, entonces yo no me meto con tu cucu, tú no Claro, te metes entonces con es mi como cucu. aquí cada quien sus cubas, ¿no? Y yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Y en el proceso, pues nosotros estamos en un juego en el cual pues ellos son unos taburos del gasto y nosotros solo estamos viendo. ¿Ya tenemos presentación? En eso andamos. Estamos en eso, el mes que entra. Bien, ya lo anunciaremos cuando vengas. Va a haber una presentación, vamos a estar acompañando a Leonardo ¿y dónde quedó la bolita? Presupuesto, pero ya está a la venta en todas partes. Corra, léalo para que luego sepa usted de qué estamos hablando. Cuando decimos, pues si se gasta así, difícilmente un día vamos a tener control, ¿no? Ahora, una cosa más también que quisiera agregar. Este libro no da todas las respuestas, no pretende descifrar dónde están todos los pesos, pero pretende compensarlo de otra manera, dándole a los ciudadanos las herramientas. Aquí hay páginas y páginas que dice, si a usted le preocupa lo que le preocupe, le voy a enseñar a navegar en la cuenta pública, vas a aprender a navegar en los informes de la auditoría. Si tú vives en este estado y quieres saber el dinero federal en este estado, cómo se gastó, puedes venir para acá. Exacto. Entonces, felicidades, Leonardo. Muchas gracias. Ha sido un placer acompañarte en este viaje. Carlos, gracias a ti. Colaborador de Con Pucho a las 10, usted ya lo ha visto y lo conoce, se llama ¿Dónde quedó la bolita? ¡Córrelo! ¡Córranle! ¡Córranle! Cómprenlo, léanlo. Gracias, Leonardo. Hasta luego, buenas noches, Carlos.